Buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en equipo de sistemas microprocesados. Bueno, antes de empezar, les dejo una pequeña imagen para que puedan reírse, para que puedan mostrar un poquito el lado humorístico, ¿no? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a analizar constantes, variables globales, variables locales. Vamos a tener, bueno, voy a dar este espacio de preguntas que está aquí. Vamos a estar trabajando durante las clases virtuales, las horas de clase virtual que tenemos. Ahí vamos a estar respondiendo las preguntas de los temas tratados y obviamente pues estaré despidiéndome de ustedes. ¿Qué es una constante? Una constante es un valor que no puede cambiar por ningún motivo. Entonces, cuando ustedes trabajan en matemáticas, las constantes son números, son valores de pi, es la constante de Euler, es decir, esas son las constantes, ¿no? Por ejemplo, un número siempre va a ser 5, no le puedo al 5 decir que es 2 ni tratarle como el número 3. El valor de pi todos sabemos que es, bueno, genéricamente 3.1416. No constante, con eso no podemos decir que el valor de pi es 5 o el valor de pi es 9, siempre va a ser 3.1416. Entonces, en programación de microprocesadores, ¿qué es una constante? Es una letra o un nombre que toma un determinado valor, sea digital o análogo, o también podemos tomar el nombre de un pin, ¿no? Con la finalidad de que nunca cambie en su estado. Es decir, le vamos a definir un valor X o un nombre X y nunca podrá cambiar por más que queramos hacer lo que queramos. ¿Ok? Entonces, ¿qué son o dónde están las constantes en el programador? Como podemos observar, en el programador nosotros tenemos que las constantes se escriben en la parte superior del programa, es decir, aquí, antes de los lazos de programación. Ustedes ya conocen que los lazos de programación son el void setup, es el verde, en donde nosotros todo este espacio de aquí tenemos para definir o realizar alguna programación que va a ser leída una sola vez por el microprocesador. Y el lazo void loop, que es el azul, en donde todos conocemos que aquí va a ir toda la programación que se va a repetir hasta que se apague el microprocesador. Entonces, ¿dónde van a ir las variables constantes? Eh, ¿Dónde van a ir los valores constantes? Van a ir en la sección roja, es decir, antes de los dos lazos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice que vamos a cambiar el nombre de los pines del Arduino por una palabra para poder reconocerlo dentro de nuestra programación. Para definir una constante utilizamos la siguiente nomenclatura. Aquí podemos observar, esta es la nomenclatura. ¿Sí? Es el término const. A continuación de eso vamos a ocupar la palabra int. Ya voy a explicar qué es el int. Luego escribimos el nombre de la variable que le queremos dar, X, Y, prender, apagar, encender, cortar, LED, switch, motor, lo que ustedes quieran poner. Y por último le vamos a dar el valor que va a adquirir esta variable, es decir, cuánto va a valer. Va a valer 1, va a valer 2, va a valer 5, el valor que nosotros queramos. ¿Ya? Un ejemplo entonces de esta aplicación, como ustedes pueden observar, tengo const, que significa o que define que estoy declarando una variable constante. Aquí voy a detenerme un momentito. ¿Qué significa la palabra int? La palabra int específicamente describe un valor o va a leer un valor entero. Entonces, únicamente la palabra int lee un valor, les voy a poner aquí, lee un valor entero. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la variable o la palabra int después de const. Lee un valor entero, es decir, solo números enteros. 0, 1, 2, 3, menos 5, menos 10, menos 20, 100, 1000, etc. Si yo le quiero poner a esta constante que voy a crear el valor 2.5, ya no puedo crear. ¿Por qué? Porque definí solo como entero.
Así que eso quiero que por favor tengan en claro. ¿Listo? Luego, como pueden observar, le di el nombre a mi variable. Aquí está el nombre y yo le puse LED. Y por último, le puse un valor. Entonces le dije que el LED tiene un valor de 2. ¿Ya? Bueno, aquí estas dos liñitas que yo les puse aquí en diagonal me permiten a mí hablar o dejar un comentario de programación para que en algún momento, si yo quiero volver a revisar mi programa, pues simplemente esos dos diagonales o esas dos líneas en slash no lee el programa, no, yo puedo poner lo que yo quiera poner ahí. Entonces eso para que tengan en cuenta. Entonces yo le puse ahí para recordarme algún momento. Significa que creamos una constante llamada LED con un valor de 2. ¿Ya? Fácil, ¿no es cierto? Sigamos entonces. Bueno, en nuestro programador nosotros podemos observar aquí. Estoy definiendo la variable constante. Luego de eso, para el ejemplo, yo le puse o le definí que el pin 2, que ahora ya no ya no le voy a poner aquí dentro de la definición como 2, sino con la palabra LED, porque ya para eso ocupé, va a ser una salida, que eso ya habíamos visto en clases anteriores. Y luego le digo que por el pin de LED, es decir, por el pin 2, porque LED lleva el número 2, entonces dice, vamos a escribir en el pin 2 el valor de encendido. ¿Ya? Entonces miren lo que hice. Definí una variable constante que se llama LED, que va a ser el pin 2. Le definí a ese pin 2 como una salida. Y por último, le permití o le pedí que esa salida se encienda. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso rapidito. Voy a cambiarme al programador acá. Y vamos a hacer el siguiente trabajo. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Voy a definir const int de entero. Le voy a poner otra palabra. Le voy a poner foco. Y este foco va a tener el valor de el pin 4. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy diciendo que voy a definir una constante entera que se llame foco y que tenga un valor de 4. En el void setup lo que voy a poner entonces es, voy a definir en este momento, como ustedes pudieron observar anterior, ¿no? Le voy a decir qué voy a hacer con eso. Entonces le voy a configurar al pin, le voy a poner pin mode y le voy a decir que foco, que va a ser ahora el pin 4, va a estar configurado como una salida. Pongo el punto y coma para finalizar la línea de programación y listo. Ya, no se olviden, aquí yo le puse punto y coma, se me fue, es solo coma, así que le corrijo y ya está. Miren, terminé el primer lazo, el lazo de lectura. Ahora voy al lazo de programación. ¿Qué hago en el lazo de programación? Entonces le voy a decir que escriba, voy a utilizar el término digital write. ¿Qué le voy a pedir que escriba? ¿En dónde? En el pin que voy a sacar, que en este caso va a ser el pin 4 foco. ¿Y qué le voy a pedir que haga? Le voy a pedir que encienda. Le voy a dar una pausa. Le voy a dar una pausa de un segundo, es decir, 1000 milisegundos. Y luego le voy a decir al mismo pin foco, es decir, al pin 4, que se apague. Punto y coma. Nuevamente le voy a pedir delay. Le voy a decir que se demore 1000 milisegundos, un segundo nuevamente. Y vuelve a repetir eso, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí programa, exportar binarios compilados. Le voy a dejar aquí y le voy a poner en LED 1 para guardarle. No necesito ahorita guardar eso, son de clases anteriores. Así que ya le guardé. ¿Listo? Ya una vez que compilé, ¿sí? Ya está compilado, miren, no hay error. Entonces vengo acá a mi ID de Arduino. Aquí el pin 4 es el único que vamos a trabajar, ¿no? Es decir, yo tengo aquí un montón de LEDs para otras definiciones. Es decir, para el juego navideño que hicimos, pero aquí en este es el único que se va a encender.
Ya, voy a buscar entonces la programación. Vamos a buscarle. Tengo acá en bibliotecas, en documentos, Arduino, LED 1. Aquí está mi LED. Vamos a hacerle correr. Y como ustedes pueden observar, se encendió el LED. Pasó el tiempo que le dije, se apagó. Se encendió el LED, pasó el tiempo que le dije, se apagó, etcétera, etcétera. Y bueno, este lazo se va a ir repitiendo infinitas veces. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Entonces, ahora, ¿qué es una variable? Una variable es un valor que puede cambiar en función de las asignaciones que le queremos dar. Es decir, ahora a esta variable yo le puedo decir que en un momento valga 1, que luego valga 5, luego valga 2, luego valga 8, luego valga 0, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una variable, ¿ya? Entonces en matemática ustedes saben que ocupan la variable x o la variable y para utilizarla en ecuaciones y así encontrar el valor que satisface a la ecuación, ¿no es cierto? En programación entonces, ¿qué utilizamos? Es una letra que toma un valor digital o análogo y es almacenado en un espacio de memoria para su posterior utilización. Es decir, le vamos a guardar en algún lado y luego podemos utilizarlo 1000 veces. Pero aquí, a diferencia de las constantes, hay dos tipos de variables. Existen las globales y las locales. Entonces vamos a ver qué significa cada una de ellas. ¿Qué es una variable global? Son variables declaradas al principio del programador y pueden ser utilizadas en cualquier sección del programador sin necesidad de ser declaradas en los lazos. Entonces yo aquí donde teníamos las constantes, ahí mismo voy a declarar las variables globales. Pero ¿cuál es la característica de estas variables globales? De que las puedo ocupar en cualquier parte del programador. ¿Ya? Es decir, puedo ocuparlas. Si yo le puse aquí un LED, a ese LED le puedo ocupar en cualquier lado. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo entonces. Vamos a encender un pin del Arduino utilizando un valor en una variable almacenada. Para definir la variable global, si ustedes se dan cuenta, ocupo el mismo esquema. Lo único que le quité es el término const. Ya no va este término. ¿Sí? Porque el const significa constante. Entonces ahora ya no va a ir ese. Le voy a borrar este y solo va a ir así. Entonces si nosotros vemos acá el ejemplo que les pongo, dice int encender. Es decir, creo una variable entera que se llama encender y que tiene el valor de high o a su vez que tiene el valor de 1, ¿no? Como ustedes ya saben, se puede ocupar cualquiera de las dos. Entonces, aquí les puse una programación, vamos a descifrar esta programación. La primera línea, como ustedes pueden ver, la de rojo, ¿qué significa? Estoy declarando una constante entera, LED número 2, es lo que hicimos anteriormente. Aquí, lo que estoy poniendo de verde, estoy declarando dos variables. La una, encender, que va a llevar el valor de high, es decir, de 1 lógico o de 5 voltios. Y la otra variable que le voy a llamar apagar, que va a llevar el valor de 0. Entonces, sigo en el setup, le declaro al LED, es decir, al pin 2, como una salida. Y luego me voy a programar. ¿Qué hago en la programación? Si ustedes pueden observar, dice digital write, es decir, le voy a mandar a que envíe una señal al ¿qué pin? Al pin LED. ¿Cuál es el pin LED? Aquí estaba declarado, es el pin 2, ¿sí? ¿Qué señal le voy a mandar? Permítanme un momento, déjenme ponerle esto rojo para que puedan darle seguimiento. Entonces miren, ¿cuál es el LED? El LED es el pin 2 que estaba declarado como salida. ¿Listo? Y ahora, ¿qué va a hacer ese LED? Ese LED se va a encender. Ocupé la palabra encender. Y ahora, ¿qué significa la palabra encender? La palabra encender la definí aquí arriba. La palabra encender tiene un valor, que es 1. Allá, entonces, ¿qué dice aquí? Lo de amarillo. Que le vamos a mandar 5 voltios, ¿sí? Que sería el encender, 5 voltios. ¿A dónde? A la patita número 2 llamada LED. Luego de eso va a haber una demora de 2 segundos
Luego, ¿qué hice? Nuevamente le mandé digital write, es decir, que escriba un valor. ¿Qué valor? O en dónde, mejor dicho, nuevamente en LED, que ustedes ya conocen. Y ahora le di una variable más, le puse la variable apagar. ¿Qué es la variable apagar? Quiere decir que le mande 0 o low. Y luego que se apague, que se demore 2 segundos. ¿Ya? Vamos a ver el funcionamiento de esto en el programador. Entonces, yo ya tengo definido aquí el foco en el pin 4. Le declaré el foco como salida y ahora voy a utilizar una constante int. Voy a ponerle prender ahora en lugar de encender. ¿Cuánto va a valer? 1. Y ahora le voy a adquirir una otra variable declarada que le voy a poner apagado. ¿Cuánto va a valer? Ahora le voy a poner low para que ustedes puedan ver de que funcionan ambas cosas. ¿Listo? Entonces declaro, ya está declarado el foco como salida. Y ahora le digo, el foco va a tener un tiempo de ¿qué? Le voy a decir que foco se prenda. Como prender vale 1, yo sé que se va a prender. Que se demore un segundo y luego que el foco se ponga en proceso de apagado. Algo importante aquí, miren, acá arriba están las variables globales y ellas las puedo ocupar en cualquier lazo, como les había mencionado antes. ¿Listo? Vamos a compilar entonces esto. Exportando los binarios, bueno, ya se acaba de compilar. Vengo acá y debe hacer lo mismo, solo que miren que ahora utilice variables. Ya, y miren, se encendió el foco, se apagó el foco y así bueno, va a seguir un montón de veces, ¿no? Ya, listo. Hasta ahí, espero que estemos claros. Si no, pueden pausar el video, pueden analizar la programación que les tengo aquí, pueden copiarla en sus programadores, revisar con calma y si es que hay alguna duda, algún problema, váyanlo anotando para que en la clase que tengamos me vayan preguntando algo puntual. ¿Listo? Sigamos. Variables locales. Son variables declaradas al principio de cada lazo y solo, miren, yo les puse aquí en mayúsculas para que no se olviden, solo únicamente funcionan en ese lazo. Es decir, si declaro una variable local en el void setup, no voy a poderlo utilizar en el void loop ni viceversa. Es decir, lo de negro funciona solo para el espacio de los corchetes. Lo de rojo funciona solo para el espacio de los corchetes. Esta es la variable local. Entonces vamos a ver. Aquí la misma nomenclatura, ¿no? No se cambia la nomenclatura, son las mismas como ustedes pueden observar de las globales, simplemente que estas van dentro de los lazos, ¿ya? Y pues miren lo que vamos a hacer, ¿ya? Aquí yo les puse la misma programación anterior. ¿Cuál es el objetivo? Lo que vamos a hacer ahora aquí en nuestra programación es declarar otra variable. Entonces yo le voy a poner, miren, le estoy declarando dentro del lazo int. Entonces, ¿qué hace este lazo? ¿O qué voy a hacer? Que la variable que le pongo aquí solo va a funcionar aquí en loop. Miren, le voy a poner préndete. Préndete es igual a 1. O a high, pongamos. ¿Ya? Préndete es igual a high. Entonces, yo le voy a quitar este prender de aquí arriba. Y le voy a poner aquí préndete. Préndete. Le voy a poner aquí el int apágate y que valga 0. Entonces ahora aquí le voy a decir al LED apágate. ¿Ya? Y ya va a funcionar. Entonces miren, le voy a compilar. Está compilado. ¿Y qué va a pasar? Pues aquí si le vuelvo a cargar el programa va a funcionar de la misma manera. Tal vez tienen la duda, no, pero Diego, es que usted está haciendo eso y no está cambiando el programa original y por eso es que funciona siempre. Vamos a hacer una modificación, ¿les parece? Le voy a hacer aquí que se demore 300 milisegundos. Si va a prenderse rapidito y se va a apagar. Y le voy a hacer que se apague en 500 milisegundos o en 100 milisegundos para que sea súper rápido el destello. Y veamos si es que en realidad estoy modificando y está reconociendo la programación. Le cargo nuevamente el programa y miren,
cambió la velocidad. Entonces sí está funcionando el programa tal cual como estoy haciendo. ¿Listo? Muy bien. Miren, ahora, ¿qué pasa? Vamos a pensar que yo le voy a poner, le voy a quitar este load de aquí y le voy a poner esta constante acá adentro. ¿Qué va a pasar aquí? Pausen ahí un momento y analicen. ¿Qué pasa si es que yo le pongo esta constante, es decir, le hice una constante local en la sociedad? ¿Qué pasaría con el resto de la programación? Pongan pausa un momento y analicen qué pasaría. Una vez que ya analizaron, que ya le dieron play nuevamente, vamos a ver qué ocurre. ¿Hecho? Bueno, espero que ya le hayan dado pausa, le hayan analizado. ¿Qué va a ocurrir aquí? Voy a darles el resultado o el resumen. Como declaré esta variable como local, perdón, esta constante como local, esto sí me va a reconocer porque foco está aquí. Pero cuando el programa pase al siguiente lazo, al de rojo, la palabra foco no está declarada. Entonces me tiene que dar error aquí y me va a decir, la palabra foco no existe. ¿Listo? Veamos. Le voy a exportar los binarios y miren lo que me sale el error. La palabra foco no está declarada. ¿Por qué? Porque foco solo le puse en este lazo como una constante local y no como global. ¿Listo? ¿Cuál sería la solución? Si ustedes quieren, le ponen aquí otra vez foco igual a 4. Ahí. Si desean, y ahí, ¿qué va a pasar? Pues siempre va a estar recordándole eso, ¿no? Entonces, ahora sí ya funciona y va a funcionar de la misma manera ya. Entonces, ese es el funcionamiento de las variables y de las constantes locales. ¿Listo? Entonces, en este momento voy a detener ya la clase, la grabación, para que ustedes puedan analizar todas las preguntas que tengan. Simulen estos circuitos, simulen estos ejercicios y cuál va a ser su tarea entonces para la siguiente clase que nos veamos. Su tarea para la siguiente clase va a ser de la siguiente manera. Ustedes van a utilizar únicamente, sean variables globales o sean variables locales. Y también van a utilizar constantes, sean locales o sean globales, pero de tal manera que van a hacer el mismo juego de Navidad que hicieron ustedes. La clase anterior la van a hacer utilizando únicamente variables locales y constantes locales y globales. ¿Sí? Es decir, van a hacer esto en sus proyectos anteriores. ¿Estamos claros? Cualquier duda, pues ustedes ya tienen conocimiento, pueden escribirme. Eso ha sido toda la clase, muchachos. Les quiero dejar con un pensamiento. Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Eso es todo de mi parte, queridos estudiantes. Cualquier duda que tengan, por favor vayan anotándola y el día de clases estaremos analizando de manera conjunta. Tengan muy buena tarde todos. Muchísimas gracias.